Bienvenidos a Terror HD, donde las historias más oscuras cobran vida. Hoy exploraremos un tema que va más allá de la mera ficción, un viaje a los rincones más temibles de lo desconocido. Pero antes, un recordatorio crucial: si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes historias. En el mundo del ocultismo, los rituales son prácticas envueltas en misterio y poder. A menudo, representan una puerta hacia lo desconocido, hacia fuerzas que nuestra mente apenas puede comprender. Pero, ¿qué ocurre cuando esa puerta se abre sin el debido respeto o conocimiento? Hoy, en Terror HD, te adentrarás en una historia real, un relato que te helará la sangre y te hará cuestionar la realidad que crees conocer. Prepárate, espectador de Terror HD, para sumergirte en El Pacto Oculto de Jaime, una historia de supervivencia, misterio, y un recordatorio escalofriante de que no todos los secretos están destinados a ser descubiertos. La invocación prohibida. Nunca en mis más extraños sueños imaginé que la chispa de mi curiosidad, aquella que siempre ardió en lo más profundo de mi ser, me guiaría por un camino serpenteante hacia los confines más oscuros y aterradores de la realidad. Mi nombre es Jaime, y lo que estoy a punto de relatar es la crónica de mi sobrevivencia a través de una experiencia que desafía toda lógica, razón y comprensión humana. Desde mis años más tempranos, una fascinación inquebrantable por lo desconocido, por esos misterios que yacen ocultos más allá del velo de nuestra cotidianidad, me consumía. Lo prohibido, lo inexplorado, siempre ejerció una atracción magnética sobre mí, guiándome por senderos que pocos se atreven a recorrer. Esta sed insaciable de aventura y conocimiento me llevó a un grupo que, a primera vista, parecía ser simplemente un conjunto de individuos con intereses similares, inofensivos en su núcleo. Pero a medida que me adentraba más en su mundo, comenzaba a vislumbrar la verdadera naturaleza de su existencia, una realidad que se escondía hábilmente detrás de una fachada de normalidad. Este grupo, que al principio se presentó como un refugio para mentes curiosas como la mía, gradualmente reveló su auténtica esencia. Una esencia que estaba impregnada de secretos antiguos, rituales olvidados y una oscuridad que iba más allá de la simple fascinación por lo oculto. En retrospectiva, puedo ver cómo cada paso que di hacia ellos me alejaba cada vez más de mi mundo familiar, empujándome hacia una realidad alterna donde las reglas que conocía no se aplicaban. Pero, ¿cómo podía resistirme? Cada revelación, cada pedazo de conocimiento prohibido que me ofrecían, solo alimentaba mi deseo de explorar más, de entender más. Fue esta curiosidad insaciable la que me condujo a un punto de no retorno, a una noche que cambiaría mi vida para siempre y me enfrentaría a horrores que desafiaban toda comprensión. Era una noche fría y desolada de noviembre, el cielo oscuro y despejado, con las estrellas escondidas detrás de un velo de nubes sombrías, cuando me encontré siendo parte de mi primer ritual. El lugar elegido era una habitación en una antigua casa, cuyas paredes parecían susurrar historias de tiempos olvidados. La única fuente de luz provenía de una colección de velas dispuestas en un patrón meticuloso, lanzando sombras danzantes que jugaban con la imaginación. El aire, frío y estático, estaba saturado con el aroma de hierbas desconocidas y madera quemada, un olor que se mezclaba con la antigüedad del lugar, creando una atmósfera que era a la vez inquietante y embriagadora. En esos primeros momentos, todo me pareció una especie de juego, una representación teatral envuelta en el misterio de lo oculto. Los cánticos y los movimientos ceremoniales de los otros participantes parecían sacados de una obra de ficción, algo lejano a la realidad tangible. Me sentí como un espectador en una obra de teatro ancestral, interpretando un papel que no comprendía del todo, pero intrigado por la profundidad de la experiencia. No pasó mucho tiempo antes de que los rituales se volvieran más intensos, más reales. Empezaron a ocurrir sucesos inexplicables. Objetos que se movían solos, sonidos que no tenían origen aparente, y la sensación constante de ser observado. Al principio, intenté convencerme de que era mi imaginación, pero los hechos eran innegables. A medida que la noche se consumía, el ritual se intensificaba, y lo que había empezado como un juego curioso se transformaba en una experiencia que tocaba los límites de mi comprensión y desafiaba mis creencias más fundamentales. Era como si hubiéramos abierto una puerta a un reino desconocido,
invitando a fuerzas que yacían más allá de nuestra percepción ordinaria. Y en ese momento, una mezcla de temor y asombro se apoderó de mí, dándome la primera señal de que lo que estábamos haciendo podría tener consecuencias que ninguno de nosotros podía prever. Una noche, que marcó un punto de inflexión en mi travesía hacia lo desconocido, todo cambió de manera irreversible. Aquella velada, el líder de nuestro enigmático grupo, un hombre cuya presencia imponía un respeto casi sobrenatural, con una mirada tan penetrante que parecía ver más allá de lo superficial, y una voz que resonaba con un timbre hipnótico y seductor, convocó una reunión urgente. Nos informó con un tono cargado de seriedad y misterio que nos adentraríamos en un terreno inexplorado, que realizaríamos un ritual jamás intentado en la historia de nuestro colectivo. La locación elegida para este evento sin precedentes era una antigua mansión abandonada, un lugar que parecía surgir de las páginas de una novela gótica, con su arquitectura decadente y sus muros que albergaban siglos de secretos olvidados. Esta mansión, alejada de la civilización y oculta a los ojos del mundo, se erigía como un testimonio silencioso de un pasado grandioso y ahora desvanecido. A medida que nos adentrábamos en su interior, el peso de su historia se hacía cada vez más palpable, y cada paso que dábamos parecía resonar a través de los pasillos vacíos y salones polvorientos. El aire en el interior de la mansión estaba impregnado de una sensación de anticipación tensa, una electricidad estática que hacía que la piel se erizara y que el vello de la nuca se levantara. Era como si el mismo ambiente estuviera cargado de una energía latente, esperando ser desatada. Mis nervios, ya sensibles por la naturaleza de lo que estábamos a punto de emprender, estaban a flor de piel, vibrando con una mezcla de miedo y excitación. A medida que nos congregábamos en la sala central de la mansión, donde se llevaría a cabo el ritual, el líder comenzó a preparar el espacio, trazando símbolos en el suelo con una precisión meticulosa y disponiendo diversos artefactos que parecían antiguos y cargados de un poder esquivo. La atmósfera se volvía cada vez más pesada, casi palpable, mientras nos preparábamos para adentrarnos en lo desconocido, para cruzar un umbral que, una vez traspasado, sabíamos que podría cambiarlo todo. El ritual comenzó como los anteriores, pero pronto tomó un giro siniestro. El líder comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, y el ambiente se llenó de una energía oscura. De repente, la realidad parecía distorsionarse, y frente a nosotros, algo comenzó a tomar forma. No era humano, era una entidad que desafiaba toda descripción. Su presencia llenó la habitación de un terror primordial, una sensación de peligro inminente. En ese preciso instante, cuando el aire se llenó de un poder incomprensible y las sombras comenzaron a danzar con una vida propia, una realización profunda y aterradora se apoderó de mí, tenía que escapar. Era un impulso primario, una voz interna que gritaba con urgencia, impulsada por un instinto de supervivencia que no conocía hasta entonces. Mis pensamientos se convirtieron en un torbellino de miedo y determinación, y sin dudarlo, puse en marcha mi huida desesperada. Con cada fibra de mi ser vibrando en un estado de alerta máxima, me lancé hacia la salida de esa sala ominosa, moviéndome con una agilidad que no sabía que poseía. Mis pasos resonaban en el suelo de madera vieja, creando un eco que parecía perseguirme. Mientras corría, esquivaba los obstáculos que se presentaban, muebles cubiertos de polvo, alfombras desgastadas que amenazaban con hacerme tropezar, y los otros miembros del grupo, que parecían igualmente atrapados en el trance del ritual. Cada segundo era una lucha contra el tiempo y el creciente pánico que amenazaba con paralizarme. La mansión, que antes me había parecido simplemente un lugar abandonado y melancólico, ahora se transformaba en un laberinto de terror. Los pasillos se alargaban como si estuvieran vivos, distorsionando mi percepción y confundiéndome, intentando impedir mi escape. Detrás de mí, podía sentir la presencia de la entidad que habíamos invocado, una presión abrumadora y oscura que amenazaba con envolverme, consumirme por completo. Era una sensación indescriptible, como si una fuerza invisible y malévola estuviera justo a mis talones, extendiendo sus garras hacia mí. Podía sentir su energía pulsante, una marea de desesperación y oscuridad que me empujaba a correr aún más rápido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de correr a través de los retorcidos pasillos de la mansión, logré salir al exterior. Mis pies golpearon el suelo frío de la noche,
y corrí con todas mis fuerzas, sin atreverme a mirar atrás por temor a lo que podría estar siguiéndome. La luna colgaba alta en el cielo, una testigo silenciosa de mi desesperada huida. A medida que me alejaba de la mansión, su imponente silueta se desvanecía en la oscuridad, pero la sensación de peligro persistía, como si una sombra se hubiera pegado a mis talones. Los días y noches siguientes a esa aterradora experiencia se convirtieron en un torbellino de miedo y paranoia. Mi vida, tal y como la conocía, había sido alterada de manera irrevocable. Cada momento despierto estaba impregnado de una ansiedad constante y una confusión que nublaba mi mente. La realidad parecía distorsionada, como si hubiera sido desplazada ligeramente de su curso natural. Los rincones oscuros de mi propia casa, un lugar que una vez fue mi refugio, ahora se sentían cargados de amenazas invisibles. Las sombras parecían moverse con una vida propia, y cada ruido en la quietud de la noche me hacía saltar, el corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. Esta continua tensión me llevó a la conclusión de que necesitaba encontrar una manera de protegerme, de blindar mi mente y mi espíritu contra las fuerzas oscuras que había desatado inadvertidamente. Comencé a investigar sobre lo oculto, buscando respuestas en libros antiguos y en foros en línea. Descubrí que lo que había invocado aquella noche era una entidad antigua, una fuerza que trascendía nuestra comprensión del bien y el mal. Pero lo más alarmante era que, una vez convocada, esa entidad no descansaría hasta completar su propósito. Mis días se volvieron una mezcla de investigación y rituales de protección. Cada amanecer era un alivio, una señal de que había sobrevivido otra noche. Pero el alivio era efímero, y con cada puesta de sol, el ciclo de terror comenzaba de nuevo. Fue entonces cuando decidí enfrentar mi miedo. Si iba a tener alguna esperanza de liberarme de esta persecución, necesitaba entender más, necesitaba enfrentar a la entidad. Armado con conocimiento y una mezcla de valentía y desesperación, preparé un ritual para comunicarme con la entidad. La noche del ritual, el aire estaba cargado de una energía eléctrica. Dibujé símbolos de protección en el suelo y encendí velas dispuestas en un círculo a mi alrededor. Comencé a recitar las palabras que había aprendido, palabras que resonaban con un poder que no era de este mundo. A medida que avanzaba el ritual, la temperatura en la habitación comenzó a caer, y una niebla espesa se formó a mi alrededor. Entonces, apareció. La entidad se manifestó frente a mí, una masa de sombras y energía retorcida. Su presencia era abrumadora, pero esta vez no sentí miedo, sino determinación. Hablé con la entidad, usando el conocimiento que había adquirido. Le expliqué que no tenía lugar en nuestro mundo, que debía regresar a donde pertenecía. La entidad, una criatura de pura energía y emoción, parecía escuchar, su forma fluctuante cambiando con cada palabra que pronunciaba. Después de lo que parecieron horas, la entidad comenzó a disiparse, su forma oscilante desvaneciéndose en el aire. Cuando terminó el ritual, la habitación volvió a la normalidad, pero algo había cambiado. Sentí una sensación de paz que no había experimentado en meses. Desde esa noche, la sensación de ser perseguido desapareció. Aunque la experiencia me dejó cicatrices profundas, también me dio una nueva perspectiva sobre la vida y lo desconocido. Aprendí que, a veces, enfrentar tus miedos es la única manera de superarlos. Esta historia, mi historia, es una advertencia para aquellos que buscan desentrañar los misterios de lo oculto. Hay verdades que están más allá de nuestra comprensión y algunas puertas, una vez abiertas, pueden revelar horrores que desafían nuestra realidad. Mi nombre es Jaime y sobreviví a una experiencia que nunca olvidaré. Así, con estas palabras, cierro el capítulo de esta historia en mi vida. Aunque los ecos de aquellos eventos seguirán resonando en mí, elijo avanzar, llevando las lecciones aprendidas y la esperanza de días más luminosos. Para aquellos que buscan en las sombras, les insto a proceder con cautela y respeto. No todos los secretos están destinados a ser descubiertos.